Introducción a la psicofisiología. La psicofisiología es una disciplina científica que enlaza la psicología con la filosofía. A lo largo de la historia han sido muchos los científicos que se han interesado por el estudio de las relaciones entre la conducta y la fisiología, que es una forma de analizar el problema básico de las relaciones entre la mente y el cerebro. Los antecedentes históricos inmediatos de la psicofisiología remiten tanto al nacimiento de la psicología como la de la filosofía. La psicología tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Sócrates, Platón y Aristóteles hicieron referencia a cuestiones relacionadas con la conducta humana. Antes del siglo XIX, propiamente no existía la psicología en su categoría de disciplina. Se considera que la psicología se separó de la filosofía en 1987. El hecho que marcó esta separación fue la creación, por parte del alemán Wilhelm Wundt, del primer laboratorio de la psicología experimental en la ciudad de Limping, Alemania. Se acepta que la psicología nació de esta manera, en Alemania. Muchas contribuciones desde Francia, Rusia y Austria empujaron de forma importante este evento. Por su lado, la fisiología, que tiene por objeto el estudio funcional de los órganos, es una disciplina bastante antigua. El personaje histórico que realizó las primeras sistematizaciones de los conocimientos en fisiología fue Hipócrates. Estos son los orígenes de las dos disciplinas que implican a la psicofisiología. Intentos tempranos para comprender el cerebro. Hipócrates llegó a la conclusión de que el cerebro gobernaba el cuerpo. Ya notó que las personas con heridas en la cabeza también sufrían parálisis, convulsiones y deterioros del habla. Galeno creyó que los ventrículos cerebrales eran las estructuras en las cuales se ubicaban el pensamiento y otros procesos psicológicos. Frank Joseph Gall, sus estudios lo convencieron de que el encéfalo es el órgano de la mente. Pierre-Paul Broca concluyó que el tercio posterior del giro frontal interior izquierdo es el centro de la motricidad para poder decir palabras. Carl Wernicke describió el caso de un paciente que podía hablar, pero no entender, llamando a este trastorno de afasia sensorial. Hugh Jackson postuló que los complejos fenómenos de la mente son efecto de la actividad integrada de todo el cerebro. Santiago Ramón y Cajal fue quien por primera vez logró visualizar una neurona. Camilo Golgi ideó los métodos de tensión celular a base de cromato de plata, procedimiento que permitió realizar importantes descubrimientos. Sir Charles Sherrington propuso el concepto de un espacio estrecho entre las neuronas, la cual la llamó sinapsis. Otto Loewi, que gracias a sus experimentos demostraron la existencia de procesos de transmisión química, que también comprobó que la sinapsis eléctrica era posible. El primer texto de psicología escrito por Wilhelm Wundt a finales del siglo XIX llevaba el título de Principios de Psicología. Las fundamentaciones biológicas que sustentan la conducta son irreemplazables a la hora de explicar el comportamiento humano. La psicofisiología utiliza dos vías de investigación. La primera, estudiar los procesos nerviosos que intervienen en la transformación de una estimulación física de los órganos sensoriales en un dato de la conducta. Y la segunda, analizar la influencia ejercida por las modificaciones biológicas en la formación de determinadas manifestaciones psicológicas. Descartes describió el mecanismo de la reacción automática en respuesta a los estímulos externos, que sentó las bases de la teoría del reflejo. Descartes destacó la importancia de la glándula pineal, el tratado del hombre. Para Descartes, el cuerpo humano opera según principios mecánicos y se vincula con el alma inmaterial a través de la glándula pineal. El descubrimiento de Luigi Galvani sentó la base para las ideas modernas de la conducción de los nervios. Descubrió que la estimulación eléctrica de los nervios en la pata de una rana causaba contracciones musculares. Pierre Florence presentó una crítica lógica de la frenología y mencionó sus propios estudios experimentales sobre los efectos de la extirpación de tejido cerebral en el comportamiento de los animales. Creía en una mente o alma unificada que no se podía analizar en partes separadas.
Florence estudió los efectos de la estimulación galvánica y las lesiones focales de ciertas partes del cerebro. Años de oro. A mediados del siglo XIX surgen los años de oro de la psicofisiología. Broca, un neurólogo suizo, descubrió el área de Broca a través del caso Tan-Tan. 5 años más tarde se descubre el área de Wernicke. El caso Tan-Tan fue el nombre que puso el neurólogo Paul Broca a su paciente, el señor Lemborg, un paciente apodado Tan-Tan, debido a que esta era la única sílaba que podía emitir. A su muerte, el 17 de abril de 1861, el doctor Broca realizó la autopsia y pudo observar una malformación en el lóbulo frontal izquierdo, concluyendo que esta debía ser el área encargada de la producción del habla. Años 60. Durante los años 60 del siglo pasado, destacaron 2 autores. Heswin demostró la importancia de las conexiones en las tareas complejas y describió el síndrome de desconexión, refiriéndose a la lesión en las conexiones entre las distintas áreas cerebrales. Por su parte, Luria se dedicó a estudiar los pacientes de la Segunda Guerra Mundial y describió trastornos localizados en la corteza prefrontal del cerebro. De forma general, los aspectos principales en los que se centra la psicofisiología son: sensación y percepción. Se encargan del funcionamiento de la mente, la conciencia y la percepción son los elementos principales que investiga y examina esta rama de la psicología. Sentidos somáticos. Examina los procesos de dolor y analgesia y el funcionamiento de la información somática en la corteza cerebral. Visión. Se encarga de analizar la información visual en la corteza estriada y en la corteza de asociación del cerebro. Audición y equilibrio. Determina las particularidades del oído. El órgano de Corti y las vías auditivas son actividades que se realizan desde esta rama de la psicología. Control del movimiento. Se encarga de investigar la organización de la función sensomotora, los sistemas efectores, el control de las respuestas reflejas y el control cerebral del movimiento. Sueño y vigilia. Se encarga de investigar los ritmos circadianos y su regulación, las características conductuales y fisiológicas del sueño y la vigilia, así como sus mecanismos neuronales y sus funciones. Refuerzo. Se encarga del sustrato nervioso de refuerzo. La motivación incentiva y la adicción serían los elementos de especial interés. Hambre y sed. La ingestión y el metabolismo son aspectos fisiológicos que también resultan de interés para la psicofisiología. Esta rama de la psicología se centra en examinar los mecanismos de regulación periférica de la ingesta, el control neural del hambre y el equilibrio hídrico. La conducta sexual. La conducta sexual estudia los efectos organizadores y activadores de las hormonas sexuales, el control neural de la conducta sexual y el funcionamiento de las feromonas. La emoción. La emoción se encarga de la naturaleza de las emociones y los sentimientos, las funciones y los sistemas neuronales de las emociones, los comportamientos de la agresión y violencia y la respuesta fisiológica del estrés serían los aspectos principales. Aprendizaje y memoria. Se encarga la naturaleza del aprendizaje y la memoria, la plasticidad sináptica, las formas básicas de aprendizaje y memoria implícita, el aprendizaje relacional y el funcionamiento neuronal de la memoria del trabajo. Los usos de la psicofisiología. Más allá de la función de investigación, la psicofisiología presenta otro tipo de usos. Concretamente, las medidas psicofisiológicas se utilizan a menudo para estudiar la emoción y la atención. Asimismo, se postula que la psicofisiología podría desempeñar un papel importante en mejorar la conceptualización de los procesos cognitivos. Ciertos sensores psicofisiológicos ya han sido utilizados para detectar emociones
en las escuelas y para desarrollar sistemas de tutoría inteligente. Muchas gracias por su atención.